lo que ocurría en la década de los 70s y los 80s, en los que la Crónica Roja tenía un apellido en particular que era sinónimo de salvajismo, inmisericordia y sangriento, el apellido Coropuna. Los hermanos Coropuna, hijos de un hogar disfuncional y violento, que encontraron cobijo en las calles y que fueron entrenados por los más ranqueados fighters hasta que, por mérito propio, empezaron a ocupar los titulares de la crónica policial. David Coropuna Guamán asesinó de 7 balazos a un policía, se ganó la condena de pena de muerte, se codió con los cárteles de narcotráfico internacionales, huyó, en fin, se ganó con mérito propio los titulares, mientras que su hermano, también tristemente célebre, fue el hombre que apareció en televisión nacional asestando una y otra vez su puñal contra uno de los rehenes del motín del ya inexistente penal de El Sexto. Pero a ver, dicen que la palabra de Dios es poderosa, es un instrumento que puede transformar a las almas más retorcidas. Y hoy, a sus 70 años, el Cholo Coropuna es el hermano David. Y en las manos ya no lleva blandiendo un cuchillo o una pistola, sino la Biblia, porque predica la palabra divina, reclamándose el testimonio vivo como prueba del poder sanador y transformador de la religión. David Coropuna tiene una historia que la va a escuchar esta noche en primera persona, ¿no? Hijo de un hogar donde la violencia doméstica era la norma. Encontró en las rudas calles de Comas el cobijo y el reconocimiento que no encontraba entre sus pares, porque se dio cuenta que había esta malsana admiración y respeto hacia los delincuentes del barrio y empezó a unirse, empezó a trabajar con ellos. Tenía 13 años cuando empezó a robar casas y luego pasó a robar bancos y luego pasó a enfrentarse a balazos con policías. Como les dije, libró en plena dictadura militar una condena a ser ejecutado en el Paredón, pero la libró llevándose una bala que aún tiene alojada en el cuerpo. Luego huyó a Estados Unidos, como les dije, trabajó con los cárteles del narcotráfico de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos y hoy predica la palabra de Dios. ¿Cómo se produjo esta transformación? Percy Guzmán. ¿Qué tal? Aquí pensando y reflexionando que como en un tiempo yo usaba un arma similar a esta para intimidar, para quitar la vida, para hacer daño. David Coropuna Guamán no solo ocasionó dolor en su prontuariada vida delictiva, también logró que su apelativo, el Cholo Coropuna, sea sinónimo de miedo y destrucción allá por la década de los 70. Hoy se ha convertido en el hermano David. Tengo esta poderosa arma, esta es la Biblia, es la palabra de Dios. Esto sirve para cambiar vidas. Y hoy día estoy dando testimonio de esto para que la historia del Cholo Coropuna no se vuelva a repetir. El Cholo Coropuna hoy tiene 70 años. De ellos, 35 los ha pasado en diferentes cárceles del mundo y de todas se ha escapado. En una corte de los Estados Unidos fue sentenciado a cadena perpetua. También, intentando escapar de la pena de muerte, recibió un disparo en la cabeza. La bala aún la tiene alojada en el cuerpo. Corría la década de los 60. A los 3 años llegó de Arequipa el pequeño David junto a su familia para primero vivir en el Cercado de Lima, en donde pasó buenos e inocentes momentos, hasta que empezó su vida criminal cuando apenas tenía 13 años en el convulsionado distrito de Comas. Alguna vez yo pude ver cómo unos delincuentes fueron a mi barrio y cómo los muchachos de mi barrio, aquellos que de alguna forma me discriminaban, ellos tenían miedo a esos muchachos.
Entonces yo miré esa actitud y dije, oh, eso está bueno. Yo quiero que esta gente me respete y si me tienen miedo mejor. Entonces, para que eso suceda, entonces yo tengo que ser como ellos. Ellos eran delincuentes, entonces yo dije, uy, voy a decidir ser un delincuente. En el año 72 cumplió la mayoría de edad y perdió su libertad por primera vez, ingresando al penal de Lurigancho por robo agravado. Sin embargo, al poco tiempo se escapó y en la calle continuó con su vida delictiva, pero esta vez a mano armada. Empecé a saltar hasta que llegó la oportunidad de entrar a un banco y pues entonces la cosa se puso más seria, ¿no? Porque entonces ya la policía, ya uno es notorio para ellos, ya la policía comienza a buscarlo a uno, y uno ya tiene dinero, justamente con el dinero hay más fama, más aplausos, más aprobación y más todo, y eso estaba muy bueno. Eso de alguna, supuestamente, entre comillas, llenaba el vacío, pero todo eso es mentira, no llenaba. Tenía 20 años. Su nombre comenzó a sonar cada vez más fuerte en el mundo de Lampa. Coropuna logró amasar tanta fortuna que no supo en qué gastar. La policía lo bautizó como el temible Cholo Coropuna. En el año 78, después de escaparse, asesinó por primera vez a un policía. Estoy en la calle, estamos en Chorrillos una noche, aquella, y yo y mi compañero le digo, vámonos, le digo, hay que salir de aquí. Y corremos, pero era un sitio oscuro y me caigo. Y cuando de pronto ya tengo el policía encima, yo tenía mi arma, saco la mía y le disparo. Pero no me salió ni un tiro. Inmediatamente tomo el arma de él, una llave, ¡pam!, lo tiro para atrás, le quito el arma y con esa misma arma le disparo a él. En ese momento yo sabía que la cosa había llegado al extremo, porque en esos días estaba la pena de muerte, estaba todavía en pie. En pleno gobierno militar existía la pena de muerte. El Cholo Coropuna tenía fecha de ejecución, el 22 de octubre de 1978. Sin embargo, no iba a entregar su vida tan fácilmente. Antes de que llegue la fecha de su muerte, el Cholo se vistió de mujer e intentó una nueva fuga en el penal de Lurigancho. Yo salgo disfrazado de mujer con un arma. Dije, en el momento que me descubren, yo empuño el arma. Y así fue. Me descubrieron, entonces tomé el arma y agarré un rehén y salí con el rehén. Pero cuando en el momento que doy la vuelta, un policía ya me tenía apuntado y me pegó un tiro. El doctor dice que entró por la boca. Para mí que entró por aquí, porque yo tenía toda la fosa interior reventada. Y ese tiro está alojado aquí hasta ahora. Esa mortal bala que aún tiene alojada en la cabeza, paradójicamente le salvó la vida. Cuando estuvo en estado de coma, cambiaron las leyes y anularon la pena de muerte. Coropuna fue dado de alta. Lo llevaron de nuevo al penal de Lurigancho y fue trasladado a la cárcel del Sexto. Fue ahí donde fue protagonista de uno de los motines más sangrientos en la historia de esta prisión. No hay un recuento de ese episodio. Eso fue en el año 80, mes de marzo. La prisión pertenecía al Callao y siempre nos habíamos puesto de acuerdo, pues la gente de Lima, ¿no?, de que en un caso de un problema de esa naturaleza, pues teníamos que estar unidos. Y así se dio, pues, una batalla campal al final. Tristemente, pues, terminó con la vida de mucha gente. ¿Y usted estuvo también involucrado? Estuve involucrado, precisamente ahí me meten con una lanza. Era la adrenalina y la situación de supervivencia que yo ni me daba cuenta de eso, ¿no? Hasta cuando ya veo que el aire y sangre comienzan a bombear dentro de mí, a salir en cantidad, ¿no? El Cholo Coropuna logró recuperarse. Se escapó, pero esta vez cruzando las fronteras para terminar como delincuente, asesino y sicario en Colombia y el Ecuador. En ambos países también estuvo en la cárcel y también se fugó. Consiguió un pasaporte y visa norteamericana falsos. En el año 82 ingresa como Pedro en su casa a los Estados Unidos. El avesado delincuente empezó a robarle la droga a peligrosas mafias colombianas. Estando solo y cada vez más desquiciado, le llegó la oportunidad de un nuevo trabajito. 100 kilos de coca colombiana en Florida. Me dijeron, oiga, véngase por acá que aquí hay algo grande. Hay como 100 kilitos, entonces había que quitarlos. Pero esta vez no era de la mafia, era de la policía. La policía ellos ponen como carnada, ya sea para atrapar hasta a los compradores o a los interesados. La carnada la mordimos nosotros, a la policía lo secuestramos.
pero ellos tenían sus audífonos y todo aquello, y nos rodearon y nos agarraron. El enfrentamiento para capturar al Cholo Coropuna acabó con la vida de varios policías. Además, era buscado en otros estados. En la corte, los jueces descubrieron el rosario delincuencial que tenía en Perú, Ecuador y Colombia. En la cárcel le esperaba la cadena perpetua. Por eso, el Cholo estuvo a punto de quitarse la vida. Pero según cuenta, vio la luz. Yo estaba intentando el suicidio, inclusive decía yo, ¿me ahorco? No. Porque dicen que cuando se ahorcan, se orinan, defecan y todo eso. No, yo no quiero eso. Me destripo y ya, mejor así. Cuando de repente dormí en un camarote, el que estaba arriba se ve en libertad y deja una Biblia, un librito, que era el testimonio de un delincuente. En ese folleto decía pues que cuando uno muere va a la presencia de Dios y Dios le pide cuenta a uno. ¿Qué has hecho en la otra vida? Y yo, ¿qué he hecho en esta vida? Puro males. Y entonces dije, pues ya hice mérito suficiente para irme al infierno. Es decir, eso es peor que esto. Y entonces pues dije, no me puedo matar. Con el tiempo mostró una verdadera conversión al cristianismo. En el año 2013, el gobernador de California le otorgó el indulto a su condena de por vida. Un año después fue deportado al Perú. Convertido en el hermano David, ha pasado suficiente tiempo para entender todo el dolor que causó en su vida delincuencial. Cuando hablamos del dolor que uno puede infligir a las personas, cuenta la familia inmediata de uno, he palpado, he sentido lo que es el causar dolor digamos, a dejar una viuda, ocasionar a un niño huérfano. Yo muchas veces en la prisión me decía, ¿por qué aquellos delincuentes viejos, por qué nunca me dijeron que ese no era el camino? Y hoy día, en la prisión donde he estado, yo lo he hecho, porque yo hablo con autoridad, la autoridad de haber destruido mi vida y la vida de otras personas. Hoy, el hermano David vive para contar su historia y no tiene reparos en mostrar las incontables marcas que le dejó su pasado criminal. Esta es bala, entrada, salida, y estos son piquetes. Esta es la operación que me hicieron. Esta es lanza, y aquí a la derecha hay bala que está ahí alojada. Acá, todo el cuerpo lo tiene marcado. Sí. ¿Y qué significa esas cicatrices para usted? Yo le llamo la marca del diablo. De alguna forma, él podía haberme inducido a ese estilo de vida. Entonces yo digo, esto es las marcas que esa vida equivocada me dio. De modo, el que esté en Cristo es nueva criatura. Aunque las marcas lo condenan, el hermano David encontró su libertad como cristiano. Hoy, a sus 70 años, vive en el distrito de Chilca, donde tiene la dicha de contar con trabajo en la comuna chilcana. Actualmente el señor David es el asistente del almacenero, ¿no? Como toda entidad pública tiene su área de almacén que pertenece a la subgerencia de logística, y el señor David pues presta su apoyo administrativo precisamente pues al encargado de almacén. Entregado a la palabra del Señor, cuenta su avesada historia criminal gracias a un proyecto social promovido por el alcalde de Chilca que busca concientizar a los jóvenes sobre la delincuencia. La responsabilidad del alcalde es ver la seguridad del pueblo y entre ellos pues ver por las personas que han delinquido, que están en prisión, qué hacemos con la esposa, qué hacemos con los hijos. Hay que prepararlos, el tema de psicología en los colegios, visitar a las prisiones, por ejemplo, tenemos el proyecto para visitar los que son de Chilca y ver, ¿no?, lo que deben de evitarse, ¿no? El proyecto convocó no solo a David Coropuna, también al hermano Camaño, el negro Carlos cuando fue dupla de fechorías con el Cholo en los Estados Unidos, el exfutbolista Santiago Cafú Salazar y el alcalde de Chilca, el señor Félix Choquehuanca. Dios creó al hombre con un deseo de ser importante. Esa es una necesidad básica. Usted necesita, para vivir, usted necesita un techo, un abrigo, ropa, afecto, pero también ser importante es una necesidad del ser humano. Entonces yo esa necesidad de ser importante la usé de mala manera, el crimen. Cuando logré todo eso, logré dinero, logré fama, todo eso, ustedes dirán, fui feliz. Mentira, no fui feliz. Seguía siendo la misma persona, con defectos dentro del corazón.
me sentía incapaz, frustrado. Dentro de mí yo decía, no tengo nada, soy imperfecto, soy feo, soy cholo. El Cholo Coropuna toma muy en serio estas charlas. Por eso en su pequeño cuarto se prepara estudiando y leyendo la Biblia. Para él, su historia es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer. Dios permita que este pequeño consejo, Dios lo use y caiga en buena tierra y les dé la alternativa de pensar y hacer la mejor decisión. Las charlas fueron en 2 colegios del distrito y en la primera sede en Chilca, que cuenta con las carreras de Psicología e Ingeniería Eléctrica de la Universidad Mayor de San Marcos. Ustedes tienen un sueño, pero el sueño de ustedes es bueno. Esfuércense, sigan su sueño. Dios me lo bendiga. ¿Qué te pareció la charla? Me hizo motivarme a seguir esforzándome en todo lo que tengo. En cierta manera también nosotros nos equivocamos, pero tenemos que aprender nuestros errores y siempre ahí confiando en Dios. Yo creo que son unas personas resilientes, ¿no? Que a pesar de todas las adversidades que hayan pasado, o sea, ellos hayan decidido cambiar y ser mejores. La mejor herramienta para evitar lo negativo en la vida es con la educación, pero también con el sabio consejo de un hombre que vivió para contarla, que escapó de la muerte como de sus asaltos y que robó la vida de incontables personas. ¿Y a cuántas personas has asesinado por delinquir? No podemos hablar de, en verdad, me haría vergüenza. Mientras que mi vida estaba en peligro, no había reparo, ¿no? ¿Y fueron varias muertes en su bueno, en su pues haber? habían enfrentamientos, ¿no? Entonces ahí no había reparo. Durante muchos años, el Cholo Coropuna causó daño y dolor sin cargo de conciencia, pero algo cambió cuando encontró a Cristo. Quizá ese abrazo esquivo de sus padres que nunca recibió, o el afecto de un ser querido. Hoy, el Cholo Coropuna, convertido en el hermano David, conoce y advierte cómo acaba la vida de un ranqueado delincuente. La palabra de reflexión es que pienses antes de continuar en esta locura. Vas a terminar aquí, vas a terminar inválido en un hospital, vas a terminar en silla de ruedas. Por favor, te rogaría, desiste de esa locura de vida que estás viviendo. Estás haciendo daño no solamente a tu familia, a tu comunidad y por ende a nuestro país. Es tiempo de reflexionar.